ya está con nosotros Eric, nuestro gurú del cine, que a mí así me gusta decirle. Que tenía del mucho cine. tiempo sin visitarnos. Así es. Hay que regañarlo. No, ya estoy de regreso. Es que estaba, lo que decía hace rato, tengo que ir a ver las películas de las que luego vengo a platicar con ustedes. Por supuesto. Si no, ¿a Es qué que él hora? estaba trabajando, divirtiéndose en el cine. Así es. Qué No, maravilla. no se vale ver, no se vale hablar de películas que no has visto. No se puede. No, aquí no, aquí no. Hay quien sí lo hace, nosotros no. Así es. Nosotros no. ¿A poco alguna vez has presentado un libro que no has leído? No, pues no. Nunca, nunca. Eso lo debe hacerse. No. Cuéntanos, Eric. Normalmente Hoy, estamos sí. acostumbrados a ver una lista de películas sobre la Revolución Mexicana que ya hemos visto muchas veces. Y que acaban, al final de cuentas la lista acaba o repitiéndose Ajá. o terminándose o acabas metiendo películas que a lo mejor no quieres recomendar. Entonces, sabiendo que el tema es revolución, sabiendo además y creyendo, yo soy de los que cree que la Revolución Mexicana no ha terminado, o sea, este país sigue en construcción, tenemos que cambiar ideas, tenemos que afianzar otras, tenemos que seguir aplanando el camino para la gente que viene atrás. Escogí dos películas que hablan justo de eso, ¿no? De cómo el cambio en México sigue vivo y el cine son las mismas. no son las mismas. Y Ok. el cine viene reflejando ese cambio y esa Sin necesidad duda. de cambio, ¿no? Muy bien. Entonces, escogí Güeros, una película mexicana de hace no mucho tiempo, de Alonso Ruiz Palacios, una película en blanco y negro que en muy pocas palabras cuenta el reencuentro de un hermano menor que vive en Veracruz con su hermano mayor que vive en la Ciudad de México, estudia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y viene, la madre está harta de él, lo manda con el hermano y se encuentra con un hermano que está en una comunidad estudiantil que quieren cambiar la universidad y que están en huelga. Entonces, mucho del cambio interno, de la pequeña revolución que este joven tiene enfrente de su hermano, viene también de la otra revolución que los estudiantes están planeando para su universidad, buscando mejorarla, buscando también un mejor país, porque de ahí la película nos manda también a marchas en la calle, es decir, nos habla de un país que está buscando una nueva cara, que está buscando pulir algunas aristas, pero nos habla de ese país sin mostrar literalmente ni las marchas, ni las demandas estudiantiles, ni el cambio interno ¿Muy de subjetivo? este chavito. Es una película muy metida en su ficción y muy sutil en el tratamiento de su tema revolucionario, lo voy a decir así. El tema revolucionario está escondido, viene presentado de una manera muy sutil, en una película que estéticamente tiene mucha búsqueda, que tiene muchos desplantes de comedia, que es muy ágil, pero que sí está debajo, planteándonos el tema del cambio, el tema de la revolución primero, de este pequeño chavo que no tiene idea de lo que es el mundo y que espera encontrar esa idea con su hermano, que al mismo tiempo participa en una comunidad que está buscando un nuevo rumbo para la universidad, que, como lo sabemos, la universidad le ha dado mucho del nuevo rumbo que tiene el país en este momento. Cambios. Reflexiva, Exacto. Gabriela. Cambios dentro de un cambio. Exacto, exacto. O sea, es como un motor, son como varios Bien. engranes jalando justo hacia el cambio y a un mejor país. La película, en el aspecto de estamos buscando un mejor país, es muy esperanzadora. Por eso quise recomendarla este día. Excelente. Y del otro lado, A ver, cuéntanos. un documental bien interesante que creo que tenemos que rescatar por muchísimas razones. La película, el documental se llama La Revolución de los Alcatraces, dirige Luciana Kaplan, y lo que está contando es el caso, es un documental, obviamente es un caso real, de Eufrosina Cruz, una chica en una comunidad oaxaqueña que se postuló como presidente municipal y la propia comunidad le obstruyó el camino y se lo tapó por el hecho de ser mujer. O sea, ahí acabaron diciendo, aquí las mujeres no pueden ser presidentes municipales. ¿Cómo que no? Alegando un poco además a la cosa esta tramposa y fantasmal de los usos y costumbres, ¿no? Entonces, Eufrosina, en lugar de agachar la cabeza, hizo lo que hay que hacer, decir, a ver, señores, aquí todos somos iguales, que yo sea mujer no tiene nada que ver con que pueda o no pueda, deba o no deba ser presidente municipal. Yo voy a pelear por mis derechos primero y atrás de mí por los derechos de todas las mujeres. Y Eufrosina ahora tiene un recorrido en busca de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres a nivel nacional, lo cual lo hace también una pelea a nivel internacional, Sí. muy bien fundamentada, que además viene de su propio caso. Y lo que el documental está contando es esta revolución, de nuevo, que empieza en
tiene Eufrosina porque ella tiene una mentalidad distinta que la hace querer ser presidente municipal de su comunidad, que luego se convierte en una revolución local, la de la comunidad que no quiere que ella sea presidente municipal. Bueno, las autoridades de la comunidad, porque obviamente ella tiene apoyo popular, y que luego esta idea y este otro motor puede y debe generar un cambio a nivel nacional en cuestión de equidad de género, en cuestión de derechos políticos, en cuestión de libertades, en muchas cosas que este tema puede arrastrar detrás de sí. Entonces, de nuevo, el cambio de pensamiento y el cambio de actitud es la propuesta de la revolución de los Alcatraces, y por eso, porque la revolución sigue viva y el país necesita seguir construyendo y aclarando muchas cosas y resolviendo muchos temas, es que quise traerlo para que si se lo encuentran por ahí, es fácil encontrarlo en DVD. Creo que si lo buscan en DVD lo encuentran fácilmente. Las dos películas, cualquiera de las dos son muy fáciles de encontrar. Échenle un ojo. El caso de Eufrosina es muy interesante y además el documental lo trata de una manera muy inteligente. Eric, y yo siento que esta historia trasciende, no solamente se adapta a una revolución en México, los derechos de las mujeres, esta historia podría adaptarse en cualquier parte del mundo. Es universal. Interesante. Este documental lo pasas en Polonia y las mujeres polacas y los hombres polacos tienen que entender que el problema también existe allá. Así es. Por supuesto, es un asunto global. Sin duda alguna. De hecho, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.